perjudiciales por las siguientes razones. Primero, la presión nitrostática reduce estabilidad de los macizos rocosos al reducir la resistencia al corte de las superficies potenciales de falla. La presión del agua en las grietas de tensión o en fisuras similares casi verticales reduce la estabilidad al incrementar las fuerzas que tienden a inducir los deslizamientos. También el elevado contenido de agua aumenta el peso específico de la roca y por ende da lugar a que se incrementen los costos del transporte. Los cambios en el contenido de agua en algunas rocas, especialmente las lutitas, pueden acelerar el intemperismo con el consiguiente decremento de la estabilidad. Abro paréntesis y comento, muchos que van o que vamos al mercado, sobre todo en frutas y verduras, estos aparentemente le echan agua a las frutas y verduras, sí, para que estén limpias, pero en realidad lo que hacen es que le echan agua, sí, para cuando uno pida 1 kilo, pues bueno, va 1 kilo, pero de producto de lo que están comprando, más agua. En minería me tocó que muchos mineros mojaban todo su producto para cuando llevaran a la planta de beneficio sus toneladas, pues si era 10 toneladas, entonces ya con el agua, pues subían a 11 a 12, ¿no? Y tuve un amigo que era el que pesaba y decía, yo no sé cómo le hacen los mineros, porque me entregan 50 toneladas y después en el mismo proceso pues resulta que son 45, 46, entonces yo le digo, pues anda a mojar el material, y es que el agua, aunque tú no lo creas, sí pesa. Si tú te pesas completamente seco, vamos a decir 70 kilos, pero si te mojas todo el cuerpo, sí, vas a pensar 71, 72, 73. Entonces, pues el agua hace que pese más el material. También lo vi con los trabajadores cuando entraba agua a la excavación, ¿sí? Si ellos me sacaban 10 carretillas para sacar tantos kilogramos, ¿sí? Cuando se inundaba el túnel, la galería, sí, pues nada más podían sacarme 5, cuando más 6, porque se cansaban más. Y entonces pues, se reducía mucho el contenido, el tonelaje que yo cargaba y mandaba a la planta de beneficio. Entonces, a veces uno piensa que el agua no pesa, pero sí pesa. Y obviamente tú estás vendiendo, si vendes metales, oro, plata, plomo, zinc, pues estás vendiendo agua. Muchos mineros también saben de lo que físicamente se llama amalgamamiento. Es decir, la amalgama es una unión entre el mercurio y el oro. El mercurio es muy barato con respecto al oro. Entonces, muchos amalgaman el oro y entonces vendían como oro un producto de oro y amalgama, cuando con la temperatura de un soplete o de una estufa tú ponías tu bolita según de oro, que podían ser de 10, 12 gramos, pues de repente se evaporaban 8 y te quedaban ya nada más 3 o 4 gramos de oro puro. El otro era mercurio, entonces te vendían mercurio por oro, ¿no? Entonces, aquel que vaya a alguna ocasión a comprar oro, métale fuego, ¿no? Porque a lo mejor van a comprar puro azogue, puro mercurio. ¿Ok? Entonces, sí, el agua aumenta el peso del material. Profe, mande. Sí. Igual los que venden camarón hacen lo mismo, profe. No, pues todo que lleve un pesaje, ¿sí? Si le agregan agua o agua con sal, sí, pues va a pesar más, ¿no? Pero al final, pues tú vas a limpiar tu camarón, tus espinacas, tu lechuga, etcétera, ¿no?
y lo vas a poner a secar. Por ejemplo, lo que yo le recomendé a mi amigo de la planta de beneficios donde separaban el azufre de la plata o de plomo, etcétera, era de que no, pues ahí deja el camión, ¿no? Que se seque, hay que te avienten la carga y después que la vuelvan a subir al camión, o si dejan el camión, ya el día de mañana el sol hace su trabajo y entonces pues tu carga va a ser menor, ¿no? Obviamente. Entonces sí, nada más que a veces uno no se da cuenta y dice, no, mira, qué bueno, limpiaron bien las ciruelas o el mango, ¿no? Y pues más bien está haciendo que ese kilo de mango pues sean 800 gramos y lo demás es de agua, ¿no? Entonces, bueno, la congelación también del agua cuando es subterránea en el invierno puede producir cuñas en fisuras llenas de agua por cambios de volumen en el hielo. ¿Sí? Cuando el agua se congela, adquiere mayor volumen, ¿no? La congelación de las aguas en superficie sobre los taludes, pues bloquea o obstruye las vías naturales del drenaje, con lo cual aumenta la presión hidrostática en el talud y por consiguiente disminuye su estabilidad, ¿no? Entonces la pura presión del agua en las discontinuidades pues puede que disparar, ¿sí?, el deslizamiento en un talud. La erosión, ¿sí?, tanto de los suelos superficiales como de rellenos de fisuras son resultado de la velocidad del flujo de las aguas subterráneas. La erosión puede reducir estabilidad y obstruir los sistemas de drenaje. Por lo que pasa aquí con nuestro alcantarillado, ¿no? Están obstruidos los sistemas de drenaje o de alcantarillas y bueno, pues tenemos que el agua no se va por el drenaje, se empieza a acumular y entonces pues ya tenemos ahí una problemática. Y más si se empieza a acumular y empieza a subir 30, 40, 50, un metro, se te mete el agua y a veces ya es agua de drenaje, ya es un agua muy, muy olorosa. Y si se te mojan tus muebles, pues ese olor, híjole, para quitárselo va a estar en chino, ¿no? La descarga de aguas subterráneas en un tajo, ¿qué es un tajo? Es una excavación a cielo abierto, ¿no? Y de grandes dimensiones. Aumenta los costos de operación por la necesidad del bombeo y las dificultades en el uso del equipo pesado para un terreno que está sumamente mojado, ¿sí? El manejo del material, comenté hace rato, mojado, pues a uno como ser humano, pues si antes podía yo mover 20 carretillas con material seco, pues ahora me reduce hasta en un 40, 50, 60%, dependiendo de qué tan poroso sea mi material. La licuefacción de los suelos, del encape o de los montículos de material de desecho puede ocurrir si en su interior la presión del agua llega al punto en que las fuerzas de su presión excedan el peso del suelo. Esto ocurre si se obstruyen los canales de drenaje o si la estructura de los suelos experimenta un cambio repentino en volumen, como puede suceder si hay temblores, terremotos o sismos. La importancia de la licuefacción adquiere carácter crítico en el diseño de presas, de jales o de montículos de desecho. El tema lo tratan las obras especializadas en esta rama. Aquí no se hablará más de él, pues no desempeña un papel significativo. Y el efecto más importante provocado por las aguas subterráneas en la masa rocosa es la reducción de la esteat que ocasiona las presiones hidrostáticas en las discontinuidades. La roca, suelos y el agua son tres elementos naturales que constituyen el medio geológico. El agua fluye a través de suelos y rocas con mayor o menor velocidad en función de que la roca tenga o no capacidad para transmitir agua. Esta se va a llamar permeable o impermeable dependiendo de su porosidad y de la interconexión entre los poros, ¿ok? Si es altamente poroso el material, pero no hay interconexión entre los poros, entonces el agua no va a fluir por ahí, no se va a estancar. La permeabilidad puede ser considerada como la capacidad del medio rocoso para que el agua fluya a través de sus huecos o vacíos interconectados. Se representa por el llamado coeficiente de permeabilidad o coeficiente hidráulico, que se expresa como una velocidad. Los valores normales para las rocas varían de 1 metro por día a 1 metro por año. La permeabilidad de la roca intacta o matriz rocosa es intergranular. ¿Qué es esto?
que se da entre los constituyentes mineralógicos, y el agua se va a poder transmitir a través de los poros y microsuras interconectados de la roca, recibiendo el nombre de permeabilidad primaria. En masas rocosas, donde el agua fluye a favor de las superficies de discontinuidades, se le va a considerar como una permeabilidad secundaria. Ejemplo, un granito tiene una permeabilidad primaria de 0.1%, pero de permeabilidad, tiene una permeabilidad muy baja, es casi impermeable. Pero si se fisura, si se fractura, si se falla la masa rocosa, es decir, si le surgen superficies de discontinuidad, entonces va a tener una permeabilidad secundaria y puede elevarse hasta un 20% de permeabilidad. Es decir, puede ser muy permeable el granito. Hay una excepción que son en las rocas clásticas llamadas areniscas y en otras rocas porosas como las piroclásticas, donde sí es posible el flujo de agua a través de su matriz. Los macizos rocosos karstificados son los que presentan mayores valores de permeabilidad, debido a la presencia de discontinuidades muy abiertas y a cavidades producidas por la disolución del material constituido por sulfato o carbonato. Entonces, esta karstificación no son más que los paisajes que una vez que erosiona el agua a los materiales calcáreos, carbonatados o sulfatados, dejan grandes hoyos, agujeros, dejan túneles, galerías subterráneas, que inclusive hay una rama de la geología que trata del estudio de estas estructuras, que se llama la espeleología. Entonces encuentran oquedades, hay también hundimientos en rocas que son disueltas, también hay generación o introducción del agua formando ríos subterráneos y que salen en estructuras de disolución que se llaman cenotes, pero también hay dolinas, también hay pues en general zonas kársticas, ¿no? Que no es más que la disolución de rocas carbonatadas en general, pero también si tenemos sal, la sal también con el agua se disuelve, y si tenemos yeso o anhidrita, sulfatos también se disuelven con el agua. Y entonces pues hacen que el terreno tenga una permeabilidad secundaria por disolución. En los macizos rocosos permeables se establece un nivel de agua bajo el cual los poros o las discontinuidades interconectados aparecen llenos de agua. La forma de esta superficie es el nivel freático. Suele adaptarse a la de la topografía, aflorando en puntos concretos condicionado por cambios litológicos o topográficos o por estructuras geológicas como fallas. El nivel freático puede fluctuar por las lluvias cuando son intensas y continuas, por bombeos o extracciones y en periodos de sequía. Una baja proporción del agua de lluvia se infiltra en el terreno y una pequeña parte de esta, si acaso, alcanza el nivel freático. El agua subsuperficial aparece en condiciones de no confinamiento, pero a mayor profundidad la presencia de capas o estratos impermeables puede hacer de barrera para el movimiento del agua hacia la superficie. En estos casos, el agua aparece confinada, ejerciendo presión contra los materiales impermeables. El flujo del agua en una masa rocosa fracturada depende de la abertura de las discontinuidades, que a su vez depende del esfuerzo normal ejercido sobre ellas y de su interconexión. Este esfuerzo aumenta con la profundidad y a partir de un nivel determinado, las discontinuidades parecen estar cerradas, siendo la permeabilidad del macizo la de la matriz rocosa o permeabilidad primaria. La figura siguiente presenta datos sobre permeabilidad primaria y secundaria para diferentes tipos de rocas. Estos son valores de permeabilidad primaria y secundaria. En una roca sana, en una roca intacta sana o matriz rocosa sana, la permeabilidad del metro sobre segundo, pues tenemos que la arenisca va de 10
a la menos 5 metros sobre segundo hasta 10 a la menos 10. Sí, de permeabilidad primaria tiene pues, una buena, esta roca es que pues es un buen acuífero porque a través de ella permea o hay flujo de agua en este tipo de masa rocosa. De las calizas y dolomías, pues de 10 a la menos 6 son un poquito mayores, ¿sí? Hasta 10 a la menos 12. Del granito, pues es menor, de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12. De lutitas son de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 13. Esta lutita, pues se puede decir que son casi impermeables. La pizarra, igual de 10 a la menos 10 a la 10 a la menos 13. La pizarra es el metamórfico, producto de metamorfismo de una filita que proviene de una lutita. El esquisto, pues, es más permeable, ¿no? Más que impermeable. Tiene una permeabilidad alta de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 9, de rocas metamórficas en general de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12, de rocas volcánicas de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 12, es decir, tiene una permeabilidad primaria pues bastante alta, ¿no? Pero no le gana a nadie en la arenisca. No está aquí el conglomerado y el conglomerado anda por estos valores. La sal, sí. La sal no es tan permeable, ¿no? Pero en permeabilidad primaria. Pero esta sal, cuando entra en contacto con agua, se disuelve y entonces tiene una permeabilidad secundaria bastante alta, ¿no? ¿Ok? Para cuando están alterados estas rocas o están fracturadas, ¿sí? Pues entonces ya cambia, ¿no? La arenisca pasa de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 5, es decir, tiene mayor permeabilidad secundaria. Las calizas igual, ¿no? De 10 a la menos 1 a 10 a la menos 6. El granito de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 9. Se vuelven todos estos permeables, ¿no? Las lutitas, aunque en general son impermeables, como mencioné aquí, una vez que están fisuradas, pues ya no alcanzan permeabilidades de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 10. Las rocas metamórficas de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 9. Las rocas volcánicas de 10 a la menos 2, sí son muy permeables, a 10 a la menos 7, ¿no? Entonces, un basalto con vacuolas, las vacuolas son fisuras o son poros rellenos, ¿no? Entonces, es bien permeable, ¿no? De 10 a la menos 1 a 10 a la menos 6. El basalto con fracturas es de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 7. Una sal estratificada, pues ya es de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 11. Y un esquisto con fisuras, pues va a tener de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. Es decir, pues el colorcito me dice que estos materiales, sí, de permeabilidad primaria, pues no, ¿verdad? No tienen una permeabilidad muy alta primaria, pero la caliza y la dolomía, el basalto vacuolar son rocas con muy alta permeabilidad, pero secundaria, ¿no? De alta a media, pues, ¿quién viene siendo? Pues acá en los macizos fracturados o alterados, ¿no? La arenisca, la caliza dolomía, el granito, la roca metamórfica, las rocas volcánicas, el basalto vacuolar, el basalto fracturado y el esquisto fisurado. De media a baja, aquí ya arenisca primaria, la caliza y dolomía, la roca llamada esquisto y las rocas volcánicas en general. Y de permeabilidad secundaria tenemos el granito alterado, las lutitas, las rocas metamórficas, las volcánicas, el basalto vacuolar todavía, el basalto fracturado, la sal estratificada y el esquisto fisurado, ¿no? Y de baja a muy baja, pues tenemos areniscas, calizas, dolomías, granito, lutita, pizarra, esquisto, rocas metamórficas, volcánicas y sal estratificada, rocas metamórficas, lutitas y granito alterado con permeabilidad secundaria. Ya es muy baja. Aquí para permeabilidad primaria tenemos las calizas y dolomías, el granito, la lutita, la pizarra,
la roca metamórfica, la roca volcánica, la sal, y de secundaria la sal estratificada tiene una permeabilidad muy baja, es decir, tienden a ser impermeables, ¿ok? ¿Vale? Entonces, de muchas rocas que presentan permeabilidad muy baja, ¿sí? Como estas, una vez que se alteran o que son fracturadas, pues entonces se vuelven muy permeables, ¿no? Hasta con una permeabilidad muy alta. ¿Ok? Entonces, bueno, al flujo de agua le asienta que la roca esté alterada y fracturada. ¿Por qué? Pues porque a través del macizo rocoso sí puede que tener una permeabilidad grande. La permeabilidad de la matriz rocosa la medimos a través de ensayos de laboratorio, y la de la masa rocosa mediante la realización de ensayos in situ en sondeos, como los que vimos, ¿no? De permeabilidad a través de la prueba Lujón, Lefranc, Matsuakai. El agua como material geológico coexiste con las rocas y va a influir en su comportamiento mecánico y en su respuesta ante las fuerzas aplicadas. Los efectos más importantes son que juega un papel importante en la resistencia de las rocas blandas y de los materiales meteorizados. Reduce la resistencia de la matriz rocosa en rocas porosas, rellena las discontinuidades de los macizos rocosos e influye en su resistencia. Las zonas alteradas y meteorizadas superficiales, las discontinuidades importantes y las fallas son caminos preferentes para el flujo del agua. Produce meteorización química y física en la matriz rocosa y en los macizos rocosos. Es un agente erosivo y produce reacciones químicas que pueden dar lugar a cambios en la composición del agua. La presencia de agua subterránea nos va a dar lugar a una presión hidrostática y o hidrodinámica que se ejerce sobre las rocas con una magnitud igual en todas direcciones. El agua puede afectar el comportamiento mecánico de las dos componentes de la masa rocosa, la matriz rocosa y las discontinuidades. El papel del agua subterránea en las rocas es en general menos importante que en los suelos a nivel intergranular, debido a la baja permeabilidad de la matriz rocosa, pero en rocas porosas como areniscas se cumple el principio de la presión efectiva, y la presencia de agua reduce los esfuerzos normales actuando entre las partículas minerales. La resistencia de la roca, por tanto, será menor si ésta se encuentra con los poros rellenos de agua con respecto a las discontinuidades. El agua ejerce una presión hidrostática que reduce los esfuerzos normales entre las paredes de las mismas, reduciendo su resistencia al corte. En ambos casos, el agua presente en los poros o en las discontinuidades reduce la resistencia de la masa rocosa en su conjunto. Otro efecto del agua subterránea sobre los macizos rocosos es la reducción de resistencia causada por erosión interna en materiales blandos y arcillosos, arrastrando los materiales finos y creando huecos en la estructura de los macizos. En materiales solubles como los carbonatos o los yesos se producen procesos de disolución que dan lugar a la apertura de las discontinuidades y a la creación de cavidades. En determinados tipos de roca, como las blandas y arcillosas o areno-arcillosas, la presencia de agua intersticial reduce sus propiedades resistentes, cohesivas y friccionantes y aumenta su deformabilidad. También puede disminuir las propiedades friccionantes de las discontinuidades si éstas aparecen alteradas o rellenas con materiales arcillosos. ¿Ok? Ahorita enseguida vamos a hacer algunos ejercicios, digo yo, de lo que estamos aquí leyendo. La presión hidrostática hidrodinámica. Tenemos que la presión del agua en el interior de la masa rocosa es independiente de la permeabilidad, pero esta depende del modelo de flujo. La anisotropía en la distribución de la permeabilidad es de gran importancia para evaluar las presiones del agua. Siempre que exista agua en el interior de la masa rocosa, en la matriz rocosa o en las discontinuidades, la evaluación de la resistencia debe realizarse en términos de esfuerzos.
efectivos, restando la presión del agua al esfuerzo total normal actuante. No obstante, debemos considerar los siguientes aspectos. En la práctica, el principio de la presión efectiva no se aplica a la matriz rocosa impermeable o de elevada resistencia. En macizos rocosos fracturados y con matriz rocosa impermeable o de elevada resistencia, la presión intersticial actúa sobre las discontinuidades o en las zonas de alteración o de debilidad. En macizos rocosos intensamente fracturados, aún con matriz rocosa impermeable, el agua juega un papel importante en la reducción de la resistencia al asimilarse su comportamiento a un medio isótropo granular. El papel de la presión de agua también debe ser considerado en macizos rocosos altamente meteorizados o formados por matriz rocosa blanda. No obstante, en estos casos la resistencia puede llegar a ser tan baja que el papel de la presión del agua en su evaluación puede ser no primario, sino secundario. La medida de presiones se realiza por métodos directos, utilizando los piezómetros o a través de métodos indirectos a partir de la red de flujo de la masa rocosa o bien a partir de la medida del nivel freático. Si no se dispone de datos para el dibujo de la red de flujo, la presión puede estimarse asimilándola al peso de la columna de agua sobre el punto de interés en caso como si se tratara de un acuífero libre. Entonces tenemos que la presión intersticial, la presión de poro, la presión del agua, que la ponen con mu o con nu, va a ser igual al peso volumétrico del agua, por la altura en el cual se ubica ese punto. El interés de evaluar la presión de agua principalmente estriba en su aplicación para el cálculo de los esfuerzos que actúan sobre las masas rocosas. El incremento de la presión de agua puede dar lugar por sí mismo a la ruptura a favor de un plano de discontinuidad. En párrafos anteriores se hizo hincapié en la importancia que tiene la presión hidrostática para la estabilidad de las masas rocosas, si ha de obtenerse una estimación confiable de la estabilidad o si ha de controlarse un talud mediante el drenaje. Por ejemplo, resulta esencial medir las presiones hidrostáticas. La manera más conveniente de hacerlo es mediante piezómetros instalados en barrenos. Son varios los tipos que hay de piezómetros y la selección de uno en particular depende de alguna consideración de índole práctica. Terzaghi y Peck hacen un minucioso examen de la cuestión y resumimos aquí lo más importante, ¿no? Dicen que el factor de mayor peso al seleccionar un piezómetro es el tiempo que requiere su instalación completa, es decir, el necesario para que la presión dentro del sistema vuelva a la posición de equilibrio después de hacerla cambiar, lo que depende de la permeabilidad del terreno y del cambio de volumen asociado al cambio de presión. Se pueden utilizar barrenos abiertos para medir la presión cuando la permeabilidad es mayor de 10 a la menos 4 centímetros sobre segundos, pero en un terreno menos permeable el tiempo requerido es mucho mayor. Con el fin de resolver el problema, se instala un dispositivo medidor de presión o piezómetro en un tramo sellado del barreno. La modificación en el volumen provocada por la operación del piezómetro dentro de este tramo debe ser muy pequeña con el fin de que la respuesta de la instalación completa ante los cambios de presión en la roca encajonante sea rápida. Si se utiliza un dispositivo que al operar altera considerablemente el volumen, el cambio en la presión inducido por el cambio de volumen puede dar lugar a errores significativos en su medición. Entonces tenemos que podemos utilizar piezómetros abiertos o pozos de observación, de acuerdo a la figura, ¿sí? Tenemos que va a un circuito de medición de su resistencia unida a un cable núcleo doble, una tubería mínimo de media pulgada de diámetro, el peso del material que es de bronce de 3/8 de pulgada de diámetro y cables separados con resina epóxica
donde los extremos son cubiertos para hacer los contactos. Y este es en un sondeo sencillo para determinar el nivel del agua. Tal como se indicó, los barrenos ademados abiertos pueden utilizarse para medir la presión del agua en la roca o en el suelo, siempre que su permeabilidad sea mayor de 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo. Todo se derrumbó. Todo lo que se requiere es un dispositivo para medir el nivel del agua en el pozo. Basta con una sonda muy sencilla que se ilustra en la figura de la derecha, que consiste en un par de contactos eléctricos alojados en un peso de bronce. Cuando los contactos tocan el agua, baja la resistencia del circuito eléctrico y esta se mide con un galvanómetro estándar a otro instrumento similar. La profundidad del agua por debajo del brocal del barreno se mide con un cable previamente marcado en pies o en metros. Los indicadores portátiles de nivel de agua, que consisten en una sonda, un cable marcado y un pequeño instrumento medidor de la resistencia, sí, son artículos que los podemos adquirir en Soil Instrument Ltd. En Londres o bien en Soil Test en Estados Unidos, en Illinois. El piezómetro de tubo, cuando la permeabilidad del terreno es menor que 10 a la menos 4 centímetros por segundo, el tiempo que se requiere para usar un pozo abierto de observación no es aceptable y debe recurrirse a un piezómetro de tubo como el de la siguiente figura. Este dispositivo consiste en un tubo con perforaciones que se sella dentro de un tramo de barreno, tal como se indica en el esquema. Otro tubo de pequeño diámetro traspasa ambos sellos y permite medir el nivel del agua mediante el mismo tipo de indicador descrito para el pozo de observación. Como el volumen de agua dentro del tubo es pequeño, el tiempo de respuesta de esta instalación piezométrica será adecuado en la mayor parte de los casos que pueden presentarse en una mina o en una excavación a cielo abierto. Una ventaja de este piezómetro es que el pequeño diámetro de los tubos permite colocar varios dentro del mismo agujero, por ende se pueden sellar diferentes tramos a lo largo del barreno y medirse la presión hidrostática en cada uno. Este tipo de instalación es muy útil cuando se sospecha que el flujo del agua está confinado a ciertos estratos en la masa rocosa. Y este sería el piezómetro. Sí, va a tener la superficie del terreno, una tapa protectora. El barreno debe de ser de un diámetro NX, más o menos de 59 milímetros. Sí, vamos a tener que poner una lechada con un aditivo sellador. Sí, vamos a poner 2 pies de suelo, de limo, y 2 pies de arena fina, así como 5 pies de arena gruesa y una lechada con un aditivo sellador en la parte baja. Aquí el tubo rígido de plástico es de media pulgada para un diámetro interior. Colocamos arena fina. Después abajo de la arena fina colocamos grava o arena gruesa y se realizan agujeros de 1/8 de pulgada que son taladrados en los últimos 4 pies del tubo. Y con esto pues se mide la presión. Hay otros piezómetros llamados hidráulicos cerrados. Cuando la permeabilidad del terreno desciende a más de 10 a la menos 0 centímetros por segundo, el tiempo requerido para usar los barrenos abiertos y los piezómetros de tubo pues es inaceptable. Entonces se requerirán alrededor de 5 días para que un piezómetro de tubo típico alcance su estado de equilibrio después de un cambio en la presión hidrostática dentro de una masa rocosa o de suelos cuya permeabilidad fuera de 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo. Se puede acortar el tiempo requerido si se recurre al uso de un piezómetro hidráulico cerrado como el descrito por Bishop. Estos se llenan totalmente con agua, sin aire y son adecuados para medir pequeñas presiones hidrostáticas, generalmente la de los poros en terraplenes o presas de enrocamiento, y es posible instalarlos durante la construcción y dejarlos fijos.
También hay piezómetros impulsados con aire. Se puede lograr un tiempo de respuesta muy rápido mediante el uso de estos piezómetros impulsados con aire. En ellos, la presión hidrostática se mide mediante una presión de aire que mantiene equilibrado un diafragma. Una válvula permite que el aire escape cuando las presiones de este y del agua son iguales en ambos lados del diafragma. En la figura de la derecha se ilustra un piezómetro comercial de aire. Diafragma. Sí. Tenemos el suministro de aire, un manómetro para ver la presión, una válvula, un indicador de corriente de aire, tubos de plástico, válvulas de aire y con el diagrama en un circuito típico para un piezómetro impulsado por aire, ¿no? Y pues este sería el piezómetro impulsado por aire de la empresa Soil Instruments, que los fabrican en Inglaterra. Entonces, esta es la sonda, ¿no? Esta es la que vamos a ir metiendo dentro del tubo de plástico. Y al registrar o al tener contacto con el agua se va. Todas están graduadas estas ondas, ¿no? Son como reglas métricas, ¿no? Donde están graduadas ya estos, bien en pies o bien en el metro, ¿no? Hay otros indicadores eléctricos con estos piezómetros. Estos obtienen una respuesta casi instantánea con los piezómetros en los cuales la presión del agua es medida eléctricamente por medio de un medidor de deformaciones que se coloca en un diafragma, el cual se deforma con la presión del agua. Se encuentran comercialmente disponibles una gran gama de estos dispositivos. Son ideales para medir la presión del agua en el tramo de prueba del barreno durante una prueba de bombeo. En virtud de su costo relativamente alto y también porque siempre existe la posibilidad de falla eléctrica, son en realidad poco satisfactorios si se desea instalarlos permanentemente en los barrenos. Como comentario general, sí, un error frecuente de los ingenieros o de los mismos geólogos al examinar macizos rocosos o incluso en los suelos es suponer que no hay agua subterránea si no aparece superficialmente algún rastro de filtración. En muchos casos, la velocidad del flujo puede ser menor que la de la evaporación. En consecuencia, la superficie parece totalmente seca, pero puede haber agua a una presión considerable en la masa rocosa. Hay que recordar que es la presión hidrostática, no la velocidad del flujo de agua, la responsable de la inestabilidad en los macizos rocosos, y por ello es esencial que su medición o el cálculo sea parte de la investigación en el sitio de la obra. El drenaje va a constituir uno de los medios más efectivos y económicos para mejorar la estabilidad de los macizos rocosos, como en taludes en roca. El diseño de los sistemas de drenaje solo es posible si se comprende el patrón de flujo del agua en el macizo rocoso y la medición de la humedad y de la presión hidrostática suministren elementos para esto. En los macizos rocosos, la humedad se determina por lo general empleando los sondeos de exploración realizados en el sitio. La humedad está controlada por el fracturamiento del terreno y por las características de este, en especial por los rellenos. La roca alterada próxima a la superficie da una humedad menor que la roca más profunda, cuyas fracturas no están rellenas, aunque en general estos materiales de relleno no evitan la circulación de agua a través de las fracturas. Constituyen la causa principal de un comportamiento anormal o inexplicable durante los ensayos. La expulsión de los materiales de relleno puede ser un problema importante en las presas. Para detener la humedad de una masa rocosa se emplean las pruebas de agua tipo Luyón y tipo Lefranc si es que esta masa rocosa está muy fracturada. Y estos se describen a continuación, ¿no?
Prueba tipo Lillón, aquí ya la vimos, ya la comentamos. Creo que hasta hicimos ahí algunos ejercicios. Vamos a ver que se emplean para conocer la apnea de una formación construida por roca compacta fracturada. La unidad de medición es el Lillón, que es igual a la filtración de 1 litro por minuto por metro de perforación a la presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado, o 0.981 megapascales, donde un Lillón pues es igual